¿El INE está en peligro? ¿Está en peligro la democracia de este país, esa institución independiente? Sí está en peligro el Instituto Nacional Electoral y es increíblemente el Poder Ejecutivo quien de alguna manera quiere terminar con ese instituto que nos ha permitido que cuente el voto en México. Pero resulta que López Obrador quiere desaparecer al INE, tomar el control de las elecciones. ¿Pero por qué? Si con el INE ganó López Obrador las elecciones y su partido Morena ha ganado bastantes elecciones. ¿Sabes por qué quiere López Obrador destruir al INE? Porque no quiere ganar bastantes elecciones. Quiere todas las elecciones, todo el poder, como era antes. Por eso la campaña y mentiras, que vamos a desaparecer el INE, que vamos a establecer una dictadura, una tiranía, que todo esto lo estamos haciendo porque queremos hacer un fraude en el 2024. Claudio, ahora que mencionas el partido de Morena, pues la cabeza, que es el presidente, te menciona mucho en las mañaneras. De Claudio X González. ¿Y Claudio X González? Pues imagina. El señor Claudio X González, con todo respeto. Claudio X González pensando que va a ser igual. Claudio X, sin duda. No, es Claudio X González. Para él eres su enemigo, pero me gustaría saber si para ti él es un enemigo. ¿No? Una propuesta alternativa de un México ganador para todas y para todos, porque estamos viviendo una tragedia nacional y necesitamos algo distinto que no pretenda regresar al pasado, pero que tampoco consienta un presente que nos quiere llevar a un pasado todavía más lejano. Tenemos que caminar hacia el futuro y eso lo tenemos que ir construyendo los ciudadanos y a eso me quiero abocar. Amigos de Pari TV, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a Claudio X González y nos viene a contar un proyecto que tienes, ¿no?, para el cambio de México, el cambio de rumbo de este país. Muchas gracias, Pani. Me da muchísimo gusto saludarlas a todas y a todos. Efectivamente, hemos estado platicando de Unidos. Es de alguna manera seguimiento de lo que hemos venido haciendo en los últimos años para tratar de animar la participación y la organización ciudadana y muy particularmente la participación y organización de las y los jóvenes de nuestro país, porque es fundamental su participación en estos momentos de urgencia y emergencia nacional para sacar al país adelante. También planteamos la necesidad de defender y de promover el voto. Yo quiero que todas y todos ustedes tengan su credencial de elector y que por favor no fallen a la cita de votar si están en el Estado de México o en Coahuila en el 23 y a nivel nacional en el 24, porque mucho se juega en esa elección. Creo que también los jóvenes tienen que defender al Instituto Nacional Electoral, que está bajo asedio del Poder Ejecutivo, que quiere terminar con él y con lo que conocemos como elecciones democráticas en nuestro país. Es fundamental. Me encantaría que nos acompañaran en la construcción de la propuesta ciudadana, que tiene que ser la propuesta de las y los jóvenes de nuestro país. Si entran a unidospormx.com, ahí pueden entrar directamente a la propuesta y van a encontrar 30 y tantos temas sobre los que se pueden explayar para dejarnos la voz de las y los jóvenes en esta propuesta ciudadana. Y luego pues tenemos que buscar que haya unidad entre los partidos de oposición para poder enfrentar a Morena, el objetivo siendo, por un lado, detener la destrucción que está generando Morena y por otro lado, y muy importantemente, generar una alternativa viable al gobierno de Morena que gane en el 24 para empezar la reconstrucción nacional y para llegar a ese país que todos anhelamos, más justo, más inclusivo y en paz. ¿El INE está en peligro la democracia de este país, esa institución independiente? Sí está en peligro el Instituto Nacional Electoral y es increíblemente el Poder Ejecutivo quien de alguna manera quiere terminar con ese instituto que nos ha permitido que cuente el voto en México, que exista una democracia electoral en nuestro país, no perfecta, pero el instituto tiene mucha fama pública y muy merecida porque ha organizado muy bien las elecciones en nuestro país. Y nosotros no podemos permitir que nos quiten al instituto que hace que cuenten nuestros votos y que en ese sentido nos permitan que quienes cumplan se queden, pero quienes fallen se vayan.
porque esa es la democracia. Y no podemos permitir nosotros que algo que llevó mucho tiempo construirse en México, décadas y décadas, y con muchos pesares, pero que se acabó construyendo, pues lo destruye ahora el Ejecutivo por su ambición, por su obsesión de poder, por su deseo de ser un mandatario autoritario. Pero yo diría que lo peor de esa recuperación y que nos está lacerando y constituye la mayor amenaza para nuestros países es la regresión democrática que estamos viviendo. Han surgido, como en los populismos clásicos, prometiendo que el maná caerá del cielo, fórmulas mágicas para resolver nuestros problemas y culpar siempre a los otros, y nunca se reconoce pues la responsabilidad propia. Y esa es la historia del populismo, porque acceder al poder con demagogia. Pero eso sí, accedieron al poder gracias a la democracia que otros construyeron. Toman el poder con la democracia y la primera tarea es empezar a erosionar, destruir la democracia que con tanto trabajo se había venido construyendo en América Latina. Nosotros tenemos que decir que vamos por la vía de la democracia, y eso significa salir a votar, defender el voto y defender al instituto que hace valer nuestro voto. Hay que decir también que el INE es de las y los ciudadanos, es de las y los jóvenes. No lo vean como una institución allá burocrática. Es de todos los mexicanos el INE, y por eso lo tenemos que defender entre todos. Sí está en peligro y tenemos que movilizar a los jóvenes para defender a esta institución. ¿Cómo se hace? Bueno, primero hay que buscar formas de acallar a los críticos, intimidarlos, arrinconarlos, censurarlos de muchas maneras. ¿Cómo se hace? Debilitando los otros poderes del Estado, que fueron creados ciertamente para dar equilibrio, crear pesos y contrapesos, y que no se den abusivas conductas desde los poderes ejecutivos. Lo importante es debilitar la democracia. ¿Para qué? Para que muy pronto puedan tener el poder y la autoridad de los déspotas, porque ese es el ciclo: populismo, despotismo, autoritarismo, fascismo y en algunos casos la aspiración de la dictadura. Me da risa, la verdad, y yo les pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dice Zedillo o Calderón en España, que nos podemos molestar. No, ternuritas. Si el señor Zedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa. Claudio, ahora que mencionas el partido de Morena, pues la cabeza, que es el presidente, te menciona mucho en las mañaneras. Para él eres su enemigo, pero me gustaría saber si para ti él es un enemigo. De Claudio X González, el señor Claudio X González, con todo respeto. Claudio X González, pensando que va a ser igual Claudio X, sin duda. No, Claudio X González. Claudio X González y su grupo. De Claudio X González. Claudio X González es del Partido Conservador. De Claudio X González. Claudio X González. Es Claudio X González. Y Claudio X González, pues imagina, su papá, asesor económico de Salinas, hicieron su agosto, se quedaron con concesiones de la industria eléctrica nacional, ayudaron en el fraude electoral del 2006, gente sin autoridad moral, deshonestos, y tienen todo el derecho de manifestarse. Además, ya fuera máscaras.
Pues no, yo no lo considero un enemigo personal ni un adversario como él dice. Lo que sí creo es que es una persona que está generando muchísima regresión y muchísimo daño para nuestro país. La economía está mal, la salud está mal, la educación está mal, la seguridad está pésimo, ha crecido la delincuencia organizada, se está militarizando nuestro país, está bajo asedio nuestra democracia, nuestras instituciones, nuestro Estado de Derecho, nuestras libertades, nuestros derechos fundamentales. Chavos, no hemos tenido los gobiernos que deseábamos, pero este es el peor gobierno en el peor momento, encabezado por una persona que yo considero que no nada más hace mal las cosas, sino que las hace de una manera perversa. Y está lastimando profundamente a México, está lastimando sobre todo a quienes él decía defender, que son los más pobres. Hay 4 millones más de pobres en México de los que había cuando inició esta administración. Y por otro lado está destruyendo oportunidades de superación para los mexicanos, a cambio de unas dádivas que son de manutención, que son de intercambio político, pero que no logran la superación de las personas. Ha lastimado mucho a México y lo tenemos que parar, y lo tenemos que parar en seco en el 24, y tenemos que empezar con algo mucho mejor. Y en eso, en construir ese país más justo, tienen que participar las y los jóvenes de nuestro país. Ustedes no tienen, la verdad, mucho tiempo ya que desperdiciar. Tienen que involucrarse, tienen que seguirse preparando, tienen que estar iniciando sus carreras profesionales, pero se tienen que comprometer mucho como ciudadanas y ciudadanos con su país, con el futuro. La estafeta ya se las tenemos que ir pasando a ustedes. Eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de hacer lo que nos toca hacer a nosotros, pero es la invitación a que ustedes se involucren con los temas fundamentales del país, que estén muy bien informados, que estén muy involucrados, que no dejen de votar, que lleven a todas las chavas y chavos a votar, porque la verdad estamos viviendo momentos que ya van a tener mucho que ver con su presente y su futuro, y ustedes no pueden permitir que otros decidan por ustedes. Tienen que involucrarse y decidir ustedes. Y por último, ¿hay riesgo de que los militares estén hasta 2028 en las calles y si no se logró que la Guardia Nacional formara parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, pues ha habido una creciente militarización, no nada más en aspectos de seguridad, sino en muchos otros aspectos. Yo creo que es muy cuestionable esa militarización, tanto en seguridad, porque pues no ha dado resultados. El sexenio con mayor inseguridad, con mayor número de homicidios, de feminicidios, de robos, en fin, evidentemente no está dando resultado. Y por otro lado, pues nada tienen que hacer los militares construyendo aeropuertos, construyendo trenes, administrando aduanas, dirigiendo aerolíneas. Eso solo va a desprestigiar a nuestras Fuerzas Armadas, que merecen nuestro respeto, pero que se van a acabar desafortunadamente corrompiendo. Es una gran equivocación del presidente darles todo esto. Y de nuevo está la obsesión del presidente de ganar poder y de tener a los militares de su parte. Ha sucedido con autoritarios en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en distintos lugares que se acompañan de los militares para mantener el poder. Yo creo que nuestras Fuerzas Armadas tienen que reaccionar, ser institucionales, tener a la Constitución y las leyes encima, valorar la democracia y defender la democracia en nuestro país por encima de las ocurrencias o los deseos de poder de un presidente que está obseso con el poder. Claudio, muchas gracias por tu tiempo. Ahí vamos a ver también los comentarios que nos escriben. Gracias por darnos tu punto de vista. Y no sé si tengas algún último mensaje que quieras que los jóvenes sepan, los jóvenes mexicanos, y que te gustaría dejarles. Pues sí, de nuevo, involúcrense ya, estén muy informados, no dejen de votar y acompáñenos, como decía, en unidospormx.com y ahí van a encontrar un QR muy sencillito. Le pican al QR y van a poder acompañarnos a construir la propuesta de las y los jóvenes de México y de las y los ciudadanos de México, porque queremos hacer valer esas propuestas con los partidos de oposición para que las lleven como plataforma en el 2024, en donde con su voto podemos lograr la alternancia e ir por ese país mejor que yo sé que ustedes desean y que van a construir. Muchas gracias. Claudio, muchísimas gracias.
Fari, muchas gracias a ti. Te seguimos en redes para ver cuál es tu siguiente mensaje y tus siguientes propuestas. Pues muchísimas gracias y estaremos muy en contacto.